Bienvenidos de nuevo a nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo con la palabra del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, en el capítulo 1, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, su corazón fue hecho tinieblas. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad son claramente visibles por medio de las cosas que fueron creadas, de modo que no tienen excusa. Con estos argumentos el apóstol Pablo está diciendo que el problema nuestro no está en que no conozcamos a Dios, no sepamos de Él. El problema nuestro es que nos rebelamos contra Él y queremos en la práctica confiar en otros dioses. De ahí viene la palabra idolatría. La idolatría tiene que ver con adorar ídolos, adorar lo que no es Dios, considerar como Dios a la criatura, a las cosas creadas, y no al Creador. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios, como te acordarás, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mi presencia o al lado mío. Con esto Dios está diciendo bien claro que somos propensos a la idolatría, al politeísmo, tener muchos dioses a los cuales recurrir según las circunstancias. Y nosotros ahora, cuando pensamos en la idolatría, muchas veces no nos damos cuenta de que la idolatría no es tener una estatua y venerarla, sino que la idolatría es confiar en nosotros mismos, en otras personas o en las cosas, llámese dinero, o llámese los subproductos de este mundo, como el placer, la comodidad, las cosas que, aunque pudieran ser algunas de ellas buenas, se convierten en verdad como en dioses. Porque cuando alguien que es llamado, se llama a sí mismo cristiano, tiene que decidir entre una reunión de oración en su iglesia, donde él se congrega, y marcharse al cine, que elige. Cuando tiene que decidir entre asistir al culto, congregarse para adorar a Dios, para escuchar su palabra, o salir con sus amigos y familia de paseo, que elige. Cuando tiene que decidir entre ver su serie favorita o abrir la palabra de Dios, leerla, tener un tiempo de oración personal, que elige. Cuando tiene que decidir entre resistir la tentación de algo que le atrae, que le seduce, pero que sabe que es totalmente contrario a los mandamientos de Dios, pero finalmente no lucha, sino que se deja llevar por sus pasiones y su comodidad y su facilidad personal, ahí donde se ve, en estos casos que hemos puesto y en algunos más que podemos poner, podemos ver claramente dónde está la idolatría. En el yo, en que nos adoramos a nosotros mismos y consideramos que nosotros somos más sabios que Dios, que los mandamientos de Dios son como opcionales, son como algo que está bien tenerlo en cuenta siempre y cuando no cueste demasiado. Y el problema nuestro es que queremos al lado de Dios tener también cosas. Queremos tener los dones de Dios como algo que nos salva y nos olvidamos del Dios que da los dones. Tendemos a idolatrar a las cosas y a las personas. Por eso Jesús dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su mujer y a sus hijos más que a mí no es digno de mí. Había que renunciar a la vida, había que aborrecer todo para amarle a Él en comparación. Y es por esto que el mandamiento supremo es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si estamos amando a Dios con todo nuestro ser, no hay cabida a otros ídolos, no hay cabida a otros amores, no hay cabida a otras pasiones. Piensa por un momento en este ejemplo. Imagínate que hay una pareja de recién casados y el marido le dice a su esposa: bueno, tú eres mi esposa principal y contigo estoy muy bien, pero a ver si hay otra que en algún momento dado me pueda gustar, a lo mejor tengo una aventura, pero luego voy a volver a ti, pero voy a tener un par de aventuras, no te enfadarás por eso, ¿verdad?
que te parece absurdo, ¿verdad? Te parece simplemente irracional, simplemente ofensivo. O piensa por un momento que la esposa le dice a su marido, bueno, estamos casados, tenemos un pacto, yo estoy bien contigo, pero hay otros hombres que también me interesan y podría tener también con ellos alguna aventura que otra. Y en el momento dado, pues en momentos de mayor satisfacción y de mayor necesidad, podría irme con estos amigos. Y aunque luego vuelva a ti, pero no pasa nada, no te vas a ofender por eso, ¿verdad? Es una situación realmente ridícula y terrible. El apóstol Santiago dice que nosotros hacemos algo parecido cuando escribe en su carta: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice que aquellos hombres a los que escribe son adúlteros, es decir, son infieles a su esposo, que es Cristo. Son infieles a Dios, porque tienen aventuras constantemente con el mundo, porque su corazón está en el mundo. Todo lo que hay en el mundo les atrae tanto, les seduce tanto, que es realmente su ídolo al que persiguen y siguen por todas partes. Son fans de ese ídolo que está por encima de Dios al final, o al lado de Dios, ocupando un lugar que solo le corresponde a Dios. Y es que es evidente, si Dios no llena por completo nuestras vidas, porque nosotros nos hemos apartado de Él, si Él no está en plenitud en nosotros, cuando llegue el momento de la dificultad, cuando llegue el problema, no nos vamos a unir más a Dios, sino a separarnos más todavía. Por ese motivo, la idolatría es el gran problema. Es el gran problema porque no estamos creyendo que sea Dios realmente quien puede dar solución a los problemas. Los problemas son, creemos nosotros, más grandes que Dios. Las necesidades que tenemos son más grandes que Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar que alguien nos solucione ese problema. Que alguien nos dé aquello que nosotros creemos que Dios no nos quiere dar o no nos puede dar. Creemos nosotros que somos más sabios. Creemos que nosotros somos más capaces de arreglar la situación. Porque al fin y al cabo tenemos otros dioses delante de nosotros, al lado de nosotros. Tenemos los dioses de los hombres, de la sabiduría humana. Bueno, tienes que hacerlo así, de la otra manera. Y aunque sea contrario a los mandamientos de Dios, pues decimos, bueno, pero como me ha aconsejado esta persona y la otra y la de más allá, y he leído tal libro y tal, y eso me parece bien, me gusta lo que dice, por lo tanto lo voy a hacer. Aunque parece que Dios dice otra cosa, pero bueno, eso es interpretable. Eso lo podemos ver de otro punto de vista. Y así funciona la idolatría, poniendo nuestros razonamientos antes que los mandamientos de Dios, poniendo los argumentos de la sabiduría humana y la sabiduría carnal antes que la sabiduría de Dios, y poniendo a las personas y a las cosas, a las criaturas, antes que al Creador. Es más, recibiendo el don y olvidándonos del dador, reclamando los dones y olvidándonos del dador de los dones. Y así sucede con todo, incluso con las cosas que son legítimas, con las cosas que son buenas. Claro que hay que cuidar de la familia y amar a la familia, pero tantas veces la familia se convierte en un Dios funcional en el que verdaderamente estamos tan centrados en la familia que nos olvidamos de la familia de la fe, nos olvidamos que es la iglesia, nos olvidamos de la familia de Dios, nos olvidamos de Dios mismo, porque claro, tantas cosas ocupan nuestra atención: la familia, la diversión, el descanso, la comodidad, el trabajo, las ambiciones personales, el dinero. Mira que el apóstol Pablo dice que la avaricia que es idolatría. ¿Por qué? Porque el avaro adora al Dios dinero, al Dios mamón. Y como dice el Señor Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús está hablando de la idolatría de tantos corazones por el dinero. El dinero me va a dar una felicidad, el dinero me va a dar una satisfacción, el dinero me va a dar cosas que me van a hacer sentir más cómodo y me van a sentir mejor, van a aumentar mi dignidad o van a aumentar mi bienestar, va a aumentar mi comodidad, va a aumentar mi reputación delante de otros. Por lo tanto, persigo el dinero y adoro al dinero, aunque también quiero tener a Dios. Quiero tener a Dios, quiero tener el dinero, quiero tener a Dios y quiero tener todo lo demás. Y al final,
lo que estoy haciendo es perderlo todo. Porque todo lo que hay en esta vida y todo lo que podemos conseguir en esta vida lo vas a perder. Todo va a terminar. Y también perderás a Dios y solo te quedará el infierno. Un infierno horrible, donde no vas a tener ni una gota de satisfacción ni de bienestar jamás. ¿Y eso por qué? Porque si crees que puedes tener a Dios, o sea, crees que puedes estar casado y tener todas las aventuras del mundo y que el esposo o la esposa tiene que aguantarse, no, llegará un momento en que eso no podrá ser. Por eso la culpabilidad nuestra es que, y el pecado nuestro, es que queremos tener, además de Dios, otros dioses. Y la razón de todo esto, es decir, el motivo por el cual buscamos otros dioses, la fuente de esa idolatría no es otra que la incredulidad. No creemos que lo que Dios dice de verdad sea cierto y aplicable a nuestra situación, a nuestra necesidad, a nuestra vida. Pensamos que está bien para otros, que otros sí lo pueden recibir, lo pueden percibir, pero nuestro caso es especial, nuestro caso es único, nuestro caso es realmente demasiado difícil para Dios incluso, y por lo tanto tenemos que buscar otras soluciones. Pero la idolatría al final nos lleva a apartarnos de Dios y nos lleva a la destrucción, nos lleva a lo peor, nos lleva a caer en las redes de Satanás, en las redes del mundo y por supuesto bajo el dominio del pecado. ¿Qué hacer entonces? Pues simplemente arrepentirnos de nuestro pecado diariamente, en el sentido de apartarnos de esos ídolos, de esas cosas que ponemos nuestra confianza en nuestros pensamientos, en nuestro deleite en esas cosas, olvidándonos de Dios, de su palabra, de su reino, de su justicia, olvidándonos de que Él añade todas las cosas necesarias para nuestra vida. Y esto, el arrepentimiento, al arrepentirnos, podremos ver más claramente que estamos completos en Cristo Jesús y que nada nos falta en Él. Por eso, la palabra de Dios dice que sean vuestras costumbres en avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré, de ningún modo te desampararé. Las promesas de Dios están ahí para que las creamos y entonces podamos desechar finalmente los ídolos. No enterrarlos como hizo aquel patriarca del Antiguo Testamento hasta una nueva ocasión. Entiérralos ahí y tal, todos los ídolos que tenían Raquel y los demás, enterrarlos ahí, que vamos a adorar a Dios y luego volvemos otra vez. No, sino destruirlos, destronarlos, abandonarlos. Porque si tienes lo mejor, ¿por qué quedarte con lo inferior? Si tienes a Cristo como el gran tesoro, si Cristo para ti es como aquel hombre que encontró el tesoro y vendió todo lo que tenía para tener ese tesoro, que es como aquel hombre, como aquel joyero que encontró la gran perla, la perla de gran precio y vendió todo para adquirirla, si Cristo es nuestro gran tesoro, entonces no habrá otros dioses delante de Él, ni al lado de Él, ni detrás de Él. No habrá ningún otro Dios. Simplemente estará Él reinando y llenando nuestra vida. Y Él, y solo nuestro Señor Jesucristo es suficiente. No nos rebajemos a buscar en los cubos de basura de este mundo. No nos rebajemos a buscar y a mendigar el amor y el bien en las personas que están hechos a imagen de Dios y que no están diseñadas para dar felicidad. Solo Dios hace al hombre feliz, como dice aquel cántico. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Por eso está el mandamiento. No tanto porque Dios sea, que lo es, un Dios celoso, evidentemente. Claro que lo es. Sino porque Dios nos creó para sí. Y sabe que no encontraremos dicha y felicidad, plenitud y bendición si hay otros dioses a los cuales estamos venerando, en los cuales estamos confiando, en los cuales nos sentimos desgraciados si no los tenemos, o inseguros si no lo tenemos. Si estamos unidos a Cristo por la fe, unidos al Padre por la fe y llenos del Espíritu de Dios y le buscamos a Él, entonces no habrá otros dioses. Quitaré, dice el Señor, de vosotros vuestros ídolos y haré que me améis y guardéis mis mandamientos. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para que Él nos limpie de todos esos ídolos, todas aquellas cosas en las que estamos en verdad confiando y no en Dios. Y entonces Él reine soberano como Señor único y maravilloso de nuestra vida, para que Él sea verdaderamente precioso para nosotros
y aún aunque estemos pasando tiempos duros, tiempos difíciles, se pueda decir de nosotros, como dijo el apóstol Pedro, de aquella iglesia perseguida: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Vamos a orar. Señor, en este día, en esta oportunidad, venimos a ti para pedirte una vez más que nos perdones por esos ídolos repugnantes, esos ídolos funcionales, esos ídolos falsos, en los que ponemos nuestra confianza, porque en verdad nos falta la fe y nos falta la confianza y la firmeza en ti y en tu palabra. Danos, Espíritu Santo, un corazón creyente. Danos, Señor, una manera de verte a ti por encima de todas las cosas, para que desechemos de una vez los ídolos y podamos servir al Dios único y verdadero, que eres tú. Te pedimos tu misericordia en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, estamos en contacto a través del canal. Que Dios os bendiga. Tengáis buen día. Un abrazo.